En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. ¿Hay cuenta? Señor secretario, tiene la palabra para la cuenta. Gracias, señora presidenta. ¿Me pueden conectar el Zoom? Mensajes. 3 de Su Excelencia el Presidente de la República. Con los dos primeros, retira y hace presente la urgencia en carácter de suma de los proyectos de ley que indica. Con el tercero, hace presente la urgencia, calificándola de simple, para la tramitación de los proyectos de ley que señala. La página 6. Se toma conocimiento de las calificaciones y se manda a agregar los documentos a sus antecedentes. Oficios de la Honorable Cámara de Diputados informa que ha aprobado las observaciones formuladas por el Presidente de la República al proyecto de ley que concede indulto general conmutativo a causa de la enfermedad COVID-19 en Chile, correspondiente al boletín número 13.358-07. Se toma conocimiento y se manda a comunicar a Su Excelencia el Presidente de la República para los efectos de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 73 de la Constitución Política de la República. Del excelentísimo Tribunal Constitucional comunica una resolución recaída en el proceso sobre requerimiento de control preventivo de constitucionalidad presentado por un grupo de señores senadores referidos al proyecto de ley que concede indulto general conmutativo a causa de la enfermedad COVID-19 en Chile, boletín número 13.358-07. Se toma conocimiento. Adjunta copia de las sentencias pronunciadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad referido a las disposiciones que señala. Se manda a archivar los documentos. Remite diversas resoluciones dictadas en procedimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad a las normas que señala. Se toma conocimiento y se remiten los antecedentes a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Del señor Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, se refiere a una inquietud del honorable senador señor de Urresti sobre investigaciones relativas al desarrollo de una vacuna terapéutica contra el virus ANTA. Del señor director ejecutivo de CONAF, da respuesta a una consulta del honorable senador señor Girardi sobre la tala de araucarias por parte de funcionarios de la institución al interior del Parque Nacional Nahuel Buta. Quedan a disposición de sus señorías. Informes de la Comisión de Gobierno recaído en el proyecto de ley que prorroga el mandato de directorios de las juntas de vecinos, boletín número 13.420-06. De la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley en primer trámite constitucional que aumenta el capital del Fondo de Garantía para Pequeños y Medianos Empresarios, FOGAPE, y flexibiliza temporalmente sus requisitos, boletín número 13.430-05. Queda para tabla. Mociones de los honorables senadores señor Chaguán, señoras Goich y Rincón, y señores Girardi y Quinteros, con la que inician un proyecto de ley que autoriza a los prestadores de salud para efectuar atenciones mediante telemedicina, boletín 13.375-11. Pasa a la Comisión de Salud. De los honorables senadores señores Chaguán, Galilea, García, Piug y Sandoval, que prorroga plazos para constituir asociaciones gremiales, boletín 13.387-03. Pasa a la Comisión de Economía. De los honorables senadores señores Chaguán, señoras Goich y Rincón y señores Girardi y Quinteros, con la que inician un proyecto de ley que autoriza efectuar tratamiento de datos sensibles en los casos que indica,
boletín número 13.374-07, de la honorable senadora señora Aravena, con la que inicia un proyecto de ley que consagra como agravante las circunstancias de cometer el delito durante la vigencia de un estado de excepción constitucional, boletín número 13.435-07. Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Declaraciones de inadmisibilidad. Moción del honorable senador señor Bianchi, que suspende la obligatoriedad de la cotización en administradoras de fondos de pensiones establecida para los trabajadores independientes en la ley número 21.133. Se declara inadmisible por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República, conforme lo dispone el inciso cuarto, número 6 del artículo 65 de la Constitución Política. Moción de los honorables senadores señora Proboste y señores Montes y Quintana, que suspende la aplicación de pruebas estandarizadas en los años en que se declara, por más de un mes, un estado de excepción constitucional. Se declara inadmisible por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excedencia el Presidente de la República, conforme lo dispone el inciso cuarto, número 2 del artículo 65 de la Constitución Política. Proyectos de acuerdo de los honorables senadores señor Chaguán, señoras Aravena, Goich, Muñoz, Órdenes, Proboste, Rincón y Van Rysselberghe, y señores Castro, Urresti, Durana, García Huidobro, Girardi, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Osandón, Pérez, Quinteros y Sandoval, por el que solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República la dictación de normas de calidad ambiental sobre arsénico y otros metales contaminantes derivados de la actividad minera industrial y de las fundiciones, boletín número S2108-12. De los honorables senadores, señor Durresti, señoras Aravena, Goich, Órdenes, Proboste y Rincón, y señores Castro, Coloma, Chaguán, Elizalde, García Huidobro, Girardi, Cast, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Osandón, Quintana, Quinteros y Sandoval, por el que solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que, por las razones que indican y con los propósitos que señalan, se establezca el 18 de marzo de cada año como el Día de la Artritis Idiopática Juvenil, boletín número S2107-12. De los honorables senadores señor Quintana, señoras Allende, Goich, Muñoz, Órdenes, Proboste y Rincón, y señores Araya, Bianchi, Chaguán, Durresti, Elizalde, Girardi, Guiller, Arboe, Lagos, Latorre, Letelier, Navarro, Pizarro, Piu, Quinteros y Soria, por el que solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que ejerza la facultad contemplada en el artículo 32, número 20 de la Constitución Política, o bien presente un proyecto de ley para otorgar un bono de carácter temporal y extraordinario o gratificación a los trabajadores de la salud y fortalecer los beneficios entregados por los respectivos servicios de bienestar, que compense la admirable función cumplida por ellos en la lucha contra la pandemia del COVID-19, boletín número S2109-12. Quedan para ser votados en su oportunidad. Comunicaciones del Comité Partido Demócrata Cristiano, por la que hace presente que ha reemplazado al honorable senador señor Francisco Huenchumilla como representante de ese comité por la honorable senadora señora Carolina Goich. De la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, con la que comunica que ha elegido como su presidente al honorable senador señor Juan Ignacio Latorre. De la Comisión Especial de Zonas Extremas y Territorios Especiales, con la que informa que ha elegido como su presidente al honorable senador señor José Miguel Insulza. Se toma conocimiento. Es todo, señora presidenta. Gracias, señor secretario. Sobre la cuenta se ofrece la palabra. Senador Bianchi. Gracias, señora presidenta. Hay un proyecto de mi autoría que fue declarado inadmisible, y efectivamente es inadmisible, y que tiene que ver con las personas independientes, con la obligación que tienen de imponer mes a mes,
para que no se les prorrogue y no se les genere esto una laguna. Quiero pedir por su intermedio, Presidenta, señor Secretario, el patrocinio del Ejecutivo y sumar a esta voluntad también, se ha sumado la senadora Proboste, en la misma línea de petición, si es posible, por favor. Sí, señor Bianchi, podemos despachar un oficio haciendo esta solicitud. Además está a la disposición del Gobierno la mesa de trabajo con el ministro Ward para revisar toda esta agenda de proyectos que son inadmisibles y ver la voluntad del Gobierno para su patrocinio. Senadora Proboste, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. También sobre la cuenta quisiera solicitar la votación, dado que un proyecto de nuestra autoría ha sido declarado inadmisible. La mesa lo ha hecho porque, en su opinión, señala que hay materias que son de exclusiva facultad del Presidente de la República y ha invocado en particular el artículo 65, numeral número 2. El proyecto que nosotros hemos presentado, junto con el senador Montes y el senador Quintana, tiene como propósito que cuando se ha declarado una emergencia sanitaria y se impide, por ende, a los estudiantes asistir en clases formales, regulares y presenciales, no se puedan aplicar un conjunto de pruebas estandarizadas. Y cuando uno va al artículo 65, numeral 2, que es la razón por la cual se ha declarado inadmisible nuestro proyecto de ley, se señala que es para crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales, semifiscales, autónomos. En este caso, el proyecto de ley no crea nuevos servicios públicos, tampoco suprime, ni como lo ha señalado la determinación de la Secretaría, es que determina funciones o atribuciones del Estado. La idea matriz del proyecto que hemos presentado es suspender, y remarco esta palabra, suspender, porque es en el fondo lo que importa que las pruebas estandarizadas de medición de la enseñanza escolar, en caso de determinarse un estado de excepción constitucional para un lugar del territorio del país por el año en curso en el que se dan esas condiciones en dicho territorio, constituyen situaciones especiales que no pueden ser, a nuestro juicio, desde el punto de vista pedagógico, aplicables para realizar procesos formativos y además de pruebas estandarizadas. No nos negamos, por supuesto, a la medición de los conocimientos. Lo que buscamos es que los efectos adversos de un resultado negativo determinen el funcionamiento de una comunidad educativa. Solo para ilustrar, quiero señalar en que los resultados de una prueba estandarizada del CIMSE pueden dar lugar al cierre de ese establecimiento educacional. Por lo tanto, lo que nosotros señalamos es que claramente no estamos en condiciones normales, habituales, que permitan mantener un calendario de mediciones de pruebas estandarizadas en los establecimientos educacionales. Esa es la razón, Presidenta, y por eso es que solicito la votación de la admisibilidad de este proyecto de ley, porque, insisto, se ha invocado el artículo 65, numeral número 2, que señala y que tiene relación con la creación de nuevas instituciones o la suspensión. En nuestro caso no aplica, Presidenta. Senadora Proboste, la mesa propone que de la misma modalidad que lo hemos hecho con el proyecto del senador Bianchi, que podamos trabajar con el Ejecutivo un patrocinio a la moción. ¿Habría acuerdo? Bueno, Presidenta, le concedo esa... Muchas gracias. Muchas gracias, muy bien. Entonces, sobre la cuenta, sobre la palabra, de algunos, pero no para mí. Senador Navarro. Presidenta, como se lo planteé la vez anterior, iba a conversar con el Ejecutivo, con el ministro Felipe Ward, respecto de la agenda de mociones parlamentarias que tienen que ver con la coyuntura. Quiero señalarle a la sala de que la Comisión de Derechos Humanos vio un proyecto de ley que no tiene que ver con la coyuntura, que es el proyecto de ley llamado de humanidad por estado de salud de los presos de Punta Peuco. Entonces, eso rompió el acuerdo,
porque la verdad es que no tiene ninguna relación. Entonces, creo que nos pueda contar a la sala cuál es el acuerdo, porque hay un conjunto de mociones de iniciativa parlamentaria que están con boletín, es decir, tienen admisibilidad, como por ejemplo crear la franja de TV obligatoria con motivos pedagógicos y culturales, establecer la prohibición del corte del agua, la luz, y en tercer lugar el proyecto de la ISAPRE, que siendo mociones parlamentarias no se han visto. Entonces, yo veo a los senadores correr cuando hay un proyecto del gobierno, llegan los proyectos del gobierno y corren, y después corren en la sala parlamentaria poco y nada, de las mociones parlamentarias poco y nada. Yo reclamo el derecho de los senadores a que sus mociones puedan ser vistas de acuerdo a los parámetros que hemos acordado con el gobierno y que no sean postergadas, porque el proyecto de ley de la franja de TV, que ingresamos la semana pasada con la firma de todos los miembros de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones, todavía no se ve, pero ya el presidente se reunió con Anatel y tiene un acuerdo una vez más con sus amigos de la televisión para hacer una franja por acuerdo. Tiene que haber institucionalidad. Gracias, y eso es lo que reclamo, gracias, presidente. senador Navarro, lo tendremos en cuenta. Quiero solicitar el acuerdo de la sala para que participe en esta sesión el superintendente de ISAPRE. A nadie más. Tú no vas. ¿Hay audio de sala? Ahí sí, te escuché. Araya. Claro, pero Están muy bulliciosos los telemáticos. Hay mucha bulla en los telemáticos. Pongamos silencio. Está la propuesta que la sala autorice que el superintendente de ISAPRE participe desde la distancia en esta sesión especial. ¿Está de acuerdo? Muy bien. ¿Habría acuerdo en darle en primer lugar la palabra para que dé el informe y posteriormente a aquello nosotros vamos haciendo el debate en sala? Muy bien. Senadora Rincón, sobre el tema. No, sobre la cuenta hay que arreglar una notificación. El Comité Demócrata Cristiano queda representado por Rincón y Goit para que pueda rectificarse y pedirle, Presidenta, que mañana puedan los comités considerar en primer lugar de la tabla el proyecto de ley COVID-19 que despachó Hacienda. Solo eso. Está muy considerado y concordado con el ministro Huoro hoy día en una reunión en el mediodía que la tabla se inicia mañana con el proyecto FOGAPE. Vamos a dar inicio a la sesión sobre el reglamento. Muy bien. Muy breve porque ya vamos a iniciar No se preocupe, Presidenta, que no le voy a contestar al senador Navarro. Solamente quiero decirle que así como la senadora Rincón por su intermedio ha pedido que se contemple para mañana en la tabla, hay otro proyecto de ley que me han hecho ver de Gobierno Interior, la senadora Lubesberger, de que pudiera considerarse en tabla de fácil despacho un proyecto de ley sobre prórroga de vigencia de juntas de vecinos, porque eso tiene mucha relación, sobre todo en las regiones y en muchas partes con los comités de agua, de los APR, las mismas labores que realizan las juntas de vecinos, y se podría hacer un proyecto que podría verse en fácil despacho mañana y le pediría que se pudiese incluir. Yo le informo a la sala y al señor senador Iván Moreira que a las 9:30 de la mañana hay reunión de comité para hacer la tabla del día de mañana. Damos inicio entonces a la sesión. ¿Quién me pide la palabra? Senador Durresti. Senador Durresti tiene la palabra. Presidenta, a propósito de la cantidad de proyectos que se solicita que se pongan, escuchado la respuesta. Si se iba, seguimos aislando a la orden de digamos, que van a patrocinar. Está con problemas su conexión. La ley de escuchamos la cuenta. Su conexión está con dificultades. ¿Ahora escucha? Ahora sí. ¿Se escucha? Sí. Presidenta, lo que yo insistía es que nosotros estamos
estamos a cada momento improvisando proyectos que por apuro o por necesidades puntuales se van resolviendo. Y aquí el gobierno no ha hecho ningún planteamiento respecto del compromiso que se le solicitó para patrocinar las iniciativas respecto a el proyecto de ISAPRES que se declaró inadmisible la semana pasada. Entonces el gobierno sigue sin cumplir, sin dar respuestas de fondo y simplemente vamos parchando proyectos. Entonces yo lo que le pediría formalmente que va a patrocinar el gobierno para ir a temas de fondo y no aumentos de plazo de vigencia de juntas de vecinos o tal o cual. Este es un problema de fondo y el gobierno sigue sin querer patrocinar los proyectos que efectivamente le hemos solicitado como mayoría. Ahora vamos a ver ISAPRE. La semana pasada dimos una discusión de horas respecto de la necesidad de congelar las alzas de ISAPRE y se declaró inconstitucional, inadmisible. Entonces, me gustaría saber qué pasa con ese proyecto y si el gobierno va o no a patrocinar. Es la conversación que tenemos ya en curso con el gobierno a través del ministro Ward y ese es un tema que se debate en los comités. La sala está convocada con otro propósito y voy a dar la palabra al señor superintendente de ISAPRE, que ya está conectado. Hola, muy buenas tardes. Por su intermedio, señora presidenta, saludar a... ¿Se escucha? Se escucha bien, superintendente. ¿No? Ah, ya, perfecto. Bueno, saludar a todos los senadores por su intermedio, señora presidenta. Espero que con la mascarilla se me entienda bien porque estamos aquí en reunión de la superintendencia, así que por eso estamos con medida de protección. Bueno, el motivo de la convocatoria que al menos me llegó es para que tuviésemos la oportunidad de conversar respecto a la situación del sistema de salud privado. Entonces, más que yo dar cuenta de alguna información, me gustaría que se me señalara en qué aspectos nosotros podríamos ser claros, ser precisos o explicar, si quiere, respecto al proyecto de ley que está actualmente en la Comisión de Salud del Senado, o explicar respecto a cómo ha sido el proceso de adecuación de los planes de este año. Entonces, estoy absolutamente abierto a las consultas que usted me quiera hacer, porque la invitación era bastante amplia, entonces me gustaría un poco acotar para poder aportar la información que sea valiosa para ustedes, por cierto, en lo que tengan que resolver. Muchas gracias, señor superintendente. Le daré la palabra al señor secretario para distribuir los tiempos de intervención de las señoras y señores senadores. Gracias, señora presidenta. La distribución de tiempos conforme a los siguientes parámetros. Partido Renovación Nacional e Independiente, 13 minutos. Partido Unión Demócrata Independiente, 13 minutos. Partido por la Democracia Independientes, 11 minutos. Partido Socialista, 10 minutos. Partido Demócrata Cristiano, 7 minutos. Partido País Progresista Independientes, 4 minutos. Partido de Evópoli, 1 minuto. Partido Revolución Democrática, 1 minuto. Al mismo tiempo, hago presente que se ha recibido el oficio ordinario 1273, mediante el cual el señor ministro de Salud, don Jaime Mañalich Muxi, se excusa de asistir a la presente sesión especial por razones de planificación, coordinación y gestión en el marco del brote de COVID-19, para conocimiento de sus señorías. Es todo, señora presidenta. Senadora Allende, ¿está pidiendo la palabra? Sí, presidenta. Tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, lamentablemente esta pandemia, que ha sido dramática, que ha afectado y tiene infectado millones de personas y con cientos de miles de muertos, también ha reflejado la cara más dura de muchas de nuestras sociedades, particularmente en América Latina y en nuestro país, que son las profundas y enormes desigualdades. Algo de eso vimos en la mañana, no me voy a detener, aunque yo no pude hablar en el tema de las pensiones y las francamente miserables pensiones que tienen por vejez nuestros jubilados. Ya habrá tiempo de llegar a un verdadero sistema mixto y que garantice la seguridad social. Pero ahora, presidenta, lo que nos está convocando es hablar justamente del tema de la ISAPRE y lamentablemente tenemos que decir que también, una vez más, es el reflejo de nuestra sociedad, donde las profundas desigualdades también se ven reflejadas en este sistema
más o menos entre un 17-20% de la población, un 17% de la población está afecto a él, y la gran mayoría de nuestra gente está en el sistema público que hoy día en todos los países se ve la importancia, la necesidad de contar con un verdadero sistema público fortalecido, y si no, habría que preguntarle al primer ministro de Inglaterra o del Reino Unido cómo cambió su percepción una vez que fue derivado a un hospital, donde estuvo incluso en un tratamiento intensivo, y sus palabras de agradecimiento hoy día y la necesidad de reconocer lo que es el verdadero sistema público, posición radicalmente diferente a la que tenía antes, donde se había dedicado a recortar los presupuestos, que era la política conservadora. Entonces, el 80% de nuestra población se atiende en el sistema público, claramente con insuficiencia. Todos los años peleamos en la ley de presupuesto aumentar el per cápita, todos los años decimos que nuestro sistema público carece de los elementos. En esta pandemia hemos levantado muchas veces la voz para decir de que no estaban suficientemente garantizados al personal sanitario, ni más ni menos, con todos los implementos que debían. Eso ha ocurrido en muchas de nuestras regiones. Tuvimos incluso en la región de Valparaíso manifestaciones de los trabajadores, tanto en el Banbiure como en el Frique, Hospital Frique, porque carecían de los elementos necesarios. Pero ahora vamos a hablar de las ISAPRE. Y lamentablemente tenemos que decir que es dramático pensar que en medio de esta pandemia, donde se está sufriendo, digamos, donde hay esta incertidumbre, donde nadie sabe la magnitud que va a tomar, donde no se sabe cuándo va a terminar, donde está dejando además unas secuelas dramáticas en términos económicos, sociales, de ingresos, las cuarentenas, que como hemos dicho muy bien, no es lo mismo hacerla en 40 metros cuadrados con 6 personas en la casa, en ese espacio común, que hacerlo, digamos, en otras condiciones, como ocurre en la zona oriente, donde fueron las primeras comunas declaradas en cuarentena, etcétera, etcétera. Bueno, en medio de esta pandemia nos encontramos con que las ISAPRE resuelven ni más ni menos que alzar en un 4% sus planes. Planes que además, hemos dicho hasta el cansancio, no son transparentes, el beneficiario no tiene oportunidad realmente de opinar, solo le llega una carta año tras año que se le sube. Yo quiero decirle, Presidenta, que realmente no podemos seguir usando un sistema de estas características. La actual Constitución garantiza este derecho social básico, solo lo único, no lo garantiza, solo lo único que dice es que se protege el libre e igualitario acceso a la salud, libertad que obviamente no existe si estamos dependiendo del bolsillo. Como decía, año tras año la ISAPRE injustificadamente elevan sus planes. En los últimos 8 años han aumentado, escúchese bien, en un 67% el precio de sus planes bases. Y este año, en plena pandemia por el COVID, como ya he señalado, iban a aumentar ni más ni menos que en un 4%. O sea, no les importa la crisis social, económica, la falta de ingresos, los trabajadores informales o lo que sea. No les importa, porque ellos simplemente prefieren quedarse con un sector descremado de la sociedad que de alguna manera les favorece en su administración de seguro. La verdad es que esto es completamente inaceptable. Queremos decir además que en el año 2018, de acuerdo a información de la propia Superintendencia de Salud, tuvieron 6.000 millones de utilidades. Y en el 2019, 9.500 millones, según estos datos de la Superintendencia. Es decir, estamos hablando de un negocio lucrativo, lo que nada se condice con lo que debería ser la salud garantizada por la Constitución a todos los ciudadanos del país. Y por lo tanto, para evitar esta alza, el presidente, ni más ni menos, que los convoca para que, de buena voluntad, comillas, posterguen por 3 meses. Quiero decir, Presidenta, que rechazamos de la manera más absoluta esta forma de actuar. Nos parece que con la facultad extraordinaria que tiene el presidente en estado de catástrofe, debió haber claramente marcado el que no debe haber alza a los planes de la ISAPRE de salud, por lo menos en un año, que es lo menos que podemos proyectar que nos vamos a tardar como país en ir recuperando la situación económica, social, los ingresos, los trabajos de la gente que ha quedado cesante, todos esos pequeños negocios que hoy día no pueden estar haciendo su rubro, etcétera, etcétera. Por eso queremos decir que es gravísimo la pretensión de alzar los planes en este momento. Tiempo, senadora Allende. Finalmente, entonces, Presidenta, quiero decirle de manera más categórica, aquí hay que
poder migrar hacia un verdadero plan de salud único, donde ese 7% sea administrado no por la ISAPRE, sea administrado por una entidad autónoma y que nos garantice a todos los ciudadanos de este país un plan de salud universal. Gracias, senadora Allende. Gracias. Tiene la palabra en el tiempo del Partido por la Democracia el senador Guido Girardi. Bueno, yo primero quiero agradecer al senador Rabín Hernández Quintero haber solicitado esta sesión y además habernos solicitado acompañarlo en un proyecto de ley para regular la alza a la ISAPRE que lamentablemente no se pudo tramitar. Estamos enfrentados frente a un dilema. Lo decíamos en la mañana respecto al sistema AFP. El coronavirus ha develado las debilidades institucionales de nuestra sociedad mundial para enfrentar crisis de salud. Hoy día se apela al Estado. Los países que no tienen Estado en salud han sufrido grandes derrotas y grandes crisis y nosotros no estamos exentos de ella y tal vez uno de los aprendizajes que tenemos que hacer van en esa dirección. A mí me parece que tener un sistema de salud privado como el que tenemos nosotros, tal vez el problema no es que sea un sistema de salud privado, pero son las prácticas que este sistema tiene. Hoy día el sistema ISAPRE tiene prácticas ganteriles y yo quiero decir por qué. Estamos en una crisis, estamos en una situación excepcional de pandemia. Estas instituciones han subido casi en un 5% sus costos de planes, aun cuando saben que estamos en una situación tremendamente delicada y transversalmente todos hemos decidido hacer una tregua y hacer un llamado a todos los sectores a colaborar y a no beneficiar, sino hacer negocio y no hacer una práctica usurera de esta crisis. Pero miren los ejemplos que yo creo que hablan por sí solos. Una de las estrategias fundamentales que hemos asumido internacionalmente y Chile también para enfrentar esta pandemia son los aislamientos sociales y las cuarentenas obligadas. Y una de las cosas que hemos dicho que a las personas que están infectadas, que contagian, tenemos que aislarlos. Y hemos dicho que la estrategia central es ir a buscar los contactos de estas personas aisladas que están contagiadas, que se relacionaron y cuarentenarlos. Pues bien, ¿qué están haciendo las ISAPRE? Las ISAPRE hoy día no están entregando licencia médica a indicaciones médicas de personas que tienen que aislarse y no están entregando licencias médicas a personas que tienen que estar cuarentenadas para proteger la salud del conjunto de la población. A mí me parece que eso es más grave aún que hayan subido los costos de los planes de la ISAPRE. De acuerdo al último informe de la Superintendencia, han rechazado el 30% de las licencias que han entregado los médicos. No, estamos hablando de un tema adicional, de la licencia que dan los médicos. Un 30% son rechazadas porque ganan dinero. De esas, hay cerca de 70 personas que estaban con virus positivo que fueron o que tuvieron licencia rechazada. Y hay cerca de 1.544 personas que son contactos probables de personas que pueden tener el virus que también le rechazaron la licencia. Yo considero que estas instituciones hoy día han violado la ley, han violado el artículo 318 del Código Penal, que justamente sanciona a aquellos que obstruyen políticas que son esenciales para enfrentar la pandemia. Estos son delincuentes y debieran ser perseguidos. Y lo que uno espera es que no haya guante blanco. Yo valoro que el presidente haya tenido buena intención, haya llamado a los dueños de la ISAPRE para pedirles, por favor, que cumplan con la ley y no suban los planes de la ISAPRE. Pero nosotros debiéramos exigirle al presidente que haga uso de sus facultades constitucionales y envíe un proyecto de ley si no quieren aprobar el proyecto de ley que nosotros presentamos o respaldar ese proyecto de ley. Pero lo que no se puede es que a estos delincuentes haya que pedirles, por favor, que tengan un trato humanitario y que respeten a la sociedad en un tiempo de pandemia. Y adicionalmente, no podemos permitir que destruyan una política sanitaria que es fundamental, que es la posibilidad de tener personas aisladas, de personas cuarentenadas. Sí, eso es una indicación médica de salud pública, no solamente en Chile, en todos los rincones del planeta. Y estos señores, estas instituciones, hoy día violando las normas más básicas, están impidiendo que las personas puedan cumplir con las cuarentenas, impiden que puedan hacer sus aislamientos porque no le dan licencia médica. En Chile la licencia médica es el justificativo laboral, además de que es la posibilidad de recibir una parte de la remuneración justamente para poder cumplir la cuarentena. Entonces, presidenta, no se trata de todos los abusos que han cometido la ISAPRE, que han sido un verdadero cáncer para este país porque no hacen prevención.
tienen integración vertical, manejan los precios a los prestadores, aumentan los precios unilateralmente, no dan buenas coberturas, discriminan a la mujer, discriminan a los niños, discriminan a los enfermos, discriminan a los viejos. ¿Hasta cuándo vamos a tener este tipo de instituciones violadoras de derechos humanos? ¿Hasta cuándo vamos a ser cómplices con esta lacra que tiene que terminar? Yo no estoy contra que hayan instituciones privadas, pero estas que tenemos en Chile tienen que terminar de una vez por todas, y yo le pido al gobierno que actúe y que envíe los proyectos de ley. Gracias, senador Girardi. Tiene la palabra el senador Rabindranath Quinteros. Gracias, presidenta. Se ha citado esta sesión especial del Senado para debatir acerca del funcionamiento de la ISAPRE en el marco de la emergencia sanitaria que está viviendo el país y que atraviesa el mundo. Y la pregunta es, ¿han respondido las ISAPRE a las necesidades de los usuarios? ¿Pueden garantizar las ISAPRE, junto a los otros prestadores privados, cobertura, atención oportuna y completa a todos sus beneficiarios a lo largo del país con motivo de esta pandemia? Podemos decir que en estas semanas dramáticas todas las decisiones de sus ejecutivos se han alineado con los objetivos fundamentales trazados por la autoridad sanitaria en función del interés general, o más bien han estado determinadas por la protección de sus rentabilidades, que no es sino el fin de sus sociedades y sus accionistas. ¿Se han articulado con el sector público para dar una respuesta integral y potente a esta amenaza? Aún no está sellado el resultado final de esta crisis, pero me temo que hasta ahora la mayoría de las respuestas a estas preguntas dejan en evidencia los vacíos e insuficiencias del sistema y una gran preocupación en la población en momentos en los que más necesitan es seguridad y confianza. Desde luego, las ISAPRES no han desarrollado, como ya se dijo, ningún plan especial de prevención. Nunca lo han hecho. No forma parte de su lógica. Durante las primeras semanas hubo limitaciones en el acceso al examen producto de los altos valores que podían alcanzar y la cobertura variable de cada plan. No hubo proactividad de las ISAPRES para enfrentar esta situación. Hace pocos días se hizo público que un 30% de las licencias médicas con diagnóstico de coronavirus han sido rechazadas o ha reducido el tiempo de reposo pese al evidente interés público de promover el alejamiento de los trabajadores de su actividad normal. ¿Qué queda a estos trabajadores? ¿Atochar las oficinas del COMPIN aumentando el riesgo de contagio? ¿O es mejor agachar la cabeza y presentarse a trabajar agravando la situación sanitaria? Por otro lado, la infraestructura privada, que ha sido más exigida en los primeros días, porque el foco se concentraba en las personas que habían viajado al exterior, normalmente usuarios de la ISAPRE. Es absolutamente insuficiente en regiones y depende de la red pública única que cuenta con una estructuración en todo el territorio. Y la guinda de la torta ha sido el anuncio de la mayoría de la ISAPRE de aumentar unilateralmente los precios de sus planes, que ha generado un justificado escándalo en la sociedad, pero que solo ha dado pie a apelaciones a su buena voluntad por parte de la autoridad. ¿Podemos entonces afirmar que las ISAPRE han estado a la altura del más serio desafío que ha enfrentado la salud de los chilenos desde que fueron creadas hace 40 años? No, presidenta. Lamentablemente la respuesta es no. Las ISAPRES no han estado a la altura. Pero esto no ocurre por la maldad, egoísmo o inconsciencia de algunos ejecutivos. Eso es una caricatura. Las ISAPRES no han cumplido su rol porque el sistema sobre el cual están construidas no responde a los fines de seguridad social que deben atender. Se basan en una lógica de mercado y de ganancia, que es absolutamente incompatible a una emergencia como la que vivimos. El sistema privado de salud con las ISAPRES como eje no está construido para enfrentar una emergencia como esta. Algunos dirán que tampoco el sistema público, que incluso en países desarrollados ha colapsado. Pero la gran diferencia es que detrás de FONASA y la red pública está el Estado, que puede priorizar y movilizar los recursos necesarios y proporcionales a la magnitud de la tarea. Y lo más importante, solo una potente red pública puede asegurar igualdad en el acceso a las atenciones de salud para todas las personas,
Igualdad que no es solo un imperativo jurídico, sino que también ético y político para una sociedad fragmentada y herida como la nuestra. Por eso, ha sido tan difícil hasta ahora llegar a un acuerdo en torno al proyecto de ley sobre ISAPRES presentado hace 9 años por el mismo presidente y el mismo ministro que se encuentran hoy a cargo de esta emergencia. No ha sido posible avanzar porque es evidente que no se puede reformar el sistema privado sin reforzar previamente al sector público, que atiende al 80% de la población. Porque cada vez que alcanzamos algún acuerdo puntual, por ejemplo, sobre la eliminación de la declaración de salud o de las discriminaciones por sexo o edad, surgen brechas o contradicciones que amenazan la viabilidad del modelo de negocio y obligan a moderar o limitar estas medidas. No ha sido posible despachar este proyecto porque el Ejecutivo se ha negado a aceptar un fondo mancomunado público y privado a cargo de cubrir ciertos problemas de salud, por ejemplo, esta epidemia, que no pueden ser abordados por separado. En fin, no hemos podido convencer al Ejecutivo que eliminemos la facultad de la ISAPRES escandalosamente ejercida para rechazar o limitar las licencias médicas o la atribución declarada inconstitucional por numerosos fallos del Tribunal Constitucional y la propia Corte Suprema para aumentar unilateralmente los precios de sus planes. Señora Presidenta, esta discusión se parece mucho a la de esta mañana sobre el sistema de la AFP. Ni la AFP ni las ISAPRES son en verdad instituciones de seguridad social. No brindan la protección a las personas a las que están llamadas. Sí, el senador Quintero, quien solicitó esta sesión, tendrá hasta 10 minutos. Señora Presidenta, usted también, pues, las se dos. necesita un cambio radical de fondo que sienta las bases para avanzar a un seguro único, público y universal. Hay un amplio espacio para la participación privada, sobre todo para los prestadores y también para la ISAPRES, pero como aseguradora de segundo piso. Y hay voluntad también para hacerlo de manera gradual, de acuerdo a nuestra realidad. Pero para lo que no estamos dispuestos, y así lo ha demostrado esta crisis, es para seguir parchando un sistema que ha demostrado que no cumple los objetivos de seguridad social que requieren los chilenos y chilenas. He dicho, presidente, y los minutos que restan se lo dejo a los otros colegas que están reclamando. Gracias por su generosidad, senador Quintero. Tiene la palabra hasta por 7 minutos en la bancada de Renovación Nacional. El senador Chaguán, hasta por 7 minutos, senador. Señora Presidenta, honorable sala, vamos a separar mi intervención en 2 elementos que son clave. El primero, cómo ha sido el comportamiento del sistema privado de salud respecto a esta crisis del COVID-19 y la segunda respecto de las reformas estructurales que hemos estado empujando desde la Comisión de Salud durante todo este tiempo. Lo primero es que junto a la senadora Luce Bensperger hicimos una denuncia la semana recién pasada donde pedimos a la superintendencia que investigara la cantidad de licencias médicas rechazadas por las ISAPRES, una denuncia que hizo ella en comisión y luego una conferencia de prensa conjunta, pese a que estaban relacionadas con el coronavirus y que la necesidad urgente de establecer cuarentenas obligatorias por parte de varias personas. Luego, en la Comisión de Salud, se acordó finalmente convocar al superintendente de Salud, cuestión en que se le pidió un oficio para los efectos de que pudiera hacer la investigación respectiva. Quiero agradecer la prontitud con la que actuó la superintendencia, que hasta el 8 de abril señaló que eran más de 1.800 las licencias médicas rechazadas por las ISAPRES. La mala noticia es que en menos de una semana esta cifra se disparó, llegando este martes a 3.545 licencias rechazadas, siendo la ISAPRES Banmédica con 1.169 rechazos y la nueva Más Vida con 1.018, las con mayores rechazos. Esto es impresentable porque representa una verdadera situación compleja respecto de aquellas personas que o estaban contagiadas y que se les negó la licencia, o bien que tomaron contacto con una persona contagiada y que se les pidió un tratamiento de cuarentena, cuestión que no fue ratificada esta licencia por parte de la ISAPRES. De hecho, ha habido testimonio incluso de periodistas de este Parlamento que cubren noticias
que venían llegando al extranjero y también las licencias médicas cursadas tampoco fueron acogidas por parte de las ISAPRES. La buena noticia es que esta mañana, a raíz de esta denuncia que formuláramos, el superintendente emitió una circular que obligará a todas las ISAPRES a respetar y pagar completamente todas las licencias médicas relacionadas con el COVID-19. Esta es la circular, que es la oficio circular número 24 del 9 de abril del 2020, que tanto los pacientes que han dado positivo y como también establece un procedimiento para que, en definitiva, se realice un catastro de todas las licencias médicas otorgadas para el tratamiento del COVID-19 que hayan sido rechazadas o reducidas por sus contralorías médicas y emitir un nuevo dictamen autorizándolas en el plazo de 3 días hábiles contados desde la notificación del presente oficio circular, informando a este organismo en el mismo plazo el detalle de las licencias médicas rechazadas o reducidas y su correspondiente autorización. Y segundo, informar por correo electrónico a quienes rechazaron o redujeron las licencias médicas mencionadas en el numeral anterior las circunstancias de haber sido autorizadas las mismas en el plazo de 5 días hábiles contados desde la notificación de la presente circular. Por tanto, quiero agradecer esta acción rápida que tuvo la superintendencia respecto a esta denuncia que se ha formulado por su intermedio, señora presidenta. Luego, hemos dicho también que esperamos que se fiscalice el cumplimiento de esta circular, oficio circular, debido a que todas las ISAPRES paguen las licencias médicas y ni siquiera se les pase la idea de finalmente contravenir una política pública que dice relación fundamentalmente con evitar finalmente los confinamientos o las respectivas cuarentenas. Y por tanto se establezcan todas las sanciones que establece la ley. Eso es lo primero, señora presidenta. Señalar que claramente respecto de el rechazo de las licencias médicas por diagnóstico confirmado son 123, lo que equivale a un 14% y reducidas en un 12% por parte de todas las ISAPRES, siendo nuevamente, en este caso, la ISAPRE con Salud la que encabeza junto con Nueva Más Vida. Y ya hemos referido respecto a las licencias médicas también rechazadas por resolución de contacto o aislamiento, que equivalen a 3.545, siendo el 33% rechazadas, el 33% rechazadas del total de 6.364 y 9% de ellas reducidas. Lo segundo decir es que en el primer gobierno del presidente Piñera se acogieron distintas mociones parlamentarias que iban justamente y fueron recogidas para terminar con los 3 nudos críticos, que son, sin lugar a dudas, los íconos de los abusos por parte del sistema privado de salud. El primero dice relación con las preexistencias. El segundo dice relación con las tablas de factores que hoy día tienen a las personas mayores y a las mujeres en edad fértil con planes de salud más costosos. Y por otra parte también el alza unilateral en los planes de salud. Los alzas unilaterales en los planes de salud hoy día tienen colapsadas las recursos de protección en las cortes de apelaciones de todo el país. El 80% de las acciones de protección en todas las cortes de apelaciones del país dicen relación con alzas unilaterales en los planes de salud. ¿Y qué ha ocurrido? Hemos tenido algunas diferencias. Durante el gobierno del presidente Piñera estuvimos prácticamente a puertas de un acuerdo, presidía esa comisión Mariano Ruiz Esquíe, yo era parte de esa comisión, y finalmente una discordancia respecto del IPC de la salud, finalmente terminó con que no se volviera a tramitar ese proyecto. Pedimos durante el gobierno de la presidenta Bachelet que se le pusiera urgencia. Lamentablemente, este era un tema del cual se señalaba que no había prioridad durante el gobierno anterior. Lamentamos, nos dijeron 2 veces, 2 ministras de salud distintas, que el tema de la reforma de la salud no era parte del programa de gobierno, así de claro. Luego, durante esta administración se ha retomado el proyecto inicial y yo espero que busquemos el acuerdo. Ha habido una acción bastante proactiva por parte de los miembros de la comisión. A la primera formulación de indicaciones que hubo por parte del ministro Santelice fueron retiradas. Luego tenemos nuevas indicaciones que volvieron al tenor inicial del proyecto por parte del ministro Mañalich, y acá los senadores de la oposición, junto con el que habla, hemos presentado indicaciones y tenemos acuerdo para poder avanzar. Yo espero que tenga la urgencia legislativa y despachemos.
Gracias, senador Chaguán. Tiene la palabra la senadora Carolina Goich, hasta por 7 minutos todo el tiempo de su bancada. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. La verdad es que esta sesión, cuando planteamos hacerla la semana pasada, fue tras la imposibilidad de poder debatir, discutir en este Congreso, en este Senado, un proyecto que buscaba frenar el alza unilateral de los planes de las ISAPRE, anuncio que se hace en medio de la peor pandemia que hemos enfrentado a nivel mundial. Ese es el gesto que hacen las ISAPRES frente al coronavirus, frente a una situación donde le hemos pedido a todos estar dispuestos a ser parte de la solución. A los trabajadores que rebajen sus salarios, a las empresas que traten de sostenerse con medidas de apoyo, y la respuesta de instituciones que deberían velar por la salud de sus afiliados es subir los planes. Y a mí me encantaría poder decirles a quienes quizás están siguiendo esta sesión que después de esta sesión vamos a frenar el alza. Pero en mi vida política siempre he tratado de ser muy franca con la gente y de hablar con la verdad, aunque a veces no es muy popular. Y eso no va a pasar. Después de esta sesión no va a detener nadie el alza de los planes. No se va a revertir. Es similar, lo han señalado varias de las intervenciones que me han antecedido, a lo que sucedió en la mañana. Tampoco después de la sesión de la mañana la gente va a poder retirar parte de los fondos en la AFP, tampoco van a aumentar sus pensiones, tampoco vamos a tener medidas que cautelen de las fluctuaciones de las tasas de interés, de las inversiones, si no hay un proyecto del Ejecutivo que avance en esa línea. Y a la gente le cuesta entender esto. Yo eso lo comprendo absolutamente. En el fondo, esta sesión es, por decirlo en buen chileno, si me permiten, queridos colegas, el sagrado derecho a pataleo de este Congreso, de quienes creemos que no puede ser que el presidente de la República resuelva en una conversación, más bien entre amigos, el alza de las ISAPRE, y la resuelva ¿cómo? No revirtiéndola, no suspendiéndola, que es lo que cualquier chileno o chilena hubiera esperado. Lo resuelve validándola, porque eso es lo que hizo el presidente de la República en La Moneda, con el ministro de Salud presente y con los representantes de las ISAPRE. No dijo acá cuál es el gesto real que hacen ustedes. Lo que dijo es, se posterga 3 meses, oleado y sacramentado, dicho nuevamente en chileno. Dijo acá, se valida el alza. Entonces eso es lo que uno no entiende. Cuando lo reconocía el senador Sandoval en la mañana, hemos visto cosas que aplaudimos, que para efectivamente hacer frente a la pandemia, para salvar vidas, el Estado, en este caso, a través del Ministerio de Salud, la autoridad sanitaria, toma el control de establecimientos privados de salud. Eso es lo que corresponde. Se centraliza el uso de todos los ventiladores mecánicos para que estén disponibles para quien más lo necesita. Todas las vidas valen igual, todas. Y lo que tenemos que hoy día es garantizar el acceso de todas las personas, quien más lo necesite, ahí estén los implementos, sean de la red pública o la red privada. Eso es lo que necesitamos. A eso tiene que apostar una reforma a la salud. Eso es lo que queremos discutir una vez que hayamos logrado, ojalá lo antes posible, controlar la pandemia. Pero mientras tanto, ¿qué es lo que hacen las ISAPRE? ¿Qué es lo que hace este gobierno? Es validar las alzas. Y podría decirlo, el superintendente en esto lo que hace es implementar normativa. Y nos decía en la comisión que vimos el tema en salud, nos decía esto era un procedimiento que venía desarrollándose. ¿Es eso justificación? Yo creo que no, presidenta. Yo creo que no. Porque entonces no estaríamos postergando negociaciones colectivas, porque entonces no estaríamos flexibilizando el uso de seguros de cesantía, porque entonces no estaríamos poniendo garantías a los bancos para que presten a tasas preferenciales. O sea, estamos en un periodo excepcional. Y lo que corresponde es que el sistema privado de seguro de salud también tome medidas excepcionales mínimas, básicas. Permítanme entregar algunos antecedentes también a los colegas. En materia de lo que significa esto en los fríos números. Vamos a solo término económico. ¿Cuáles son los costos que significan para las ISAPRES
las costas por los recursos que se presentan, que dicho sea de paso, todos lo saben, son fallados a favor de las personas. ¿Por qué? Porque son cambios unilaterales de los contratos. ¿Cuánto significan? 30.000 millones de pesos el año pasado. 30.000 millones de pesos. Les recuerdo, y le pido aquí al colega senador si podemos hacer silencio, les recuerdo que las utilidades de las ISAPRE el año pasado fueron 9.000 millones. 9.000 millones. Menos de un tercio de lo que destinan a recursos de protección, a hacer la defensa en tribunales. Entonces, es un muy buen negocio para los abogados esto, pero en nada tiene que ver con la cobertura de salud. Si me siguieron en los datos, les saldría más a cuenta no subir los precios de los planes y destinar esos recursos a mejorar cobertura. Y además, es solo el 15% de las personas que reclama, solo el 15%. Imagínense si lo hicieran todas las personas. Recordar además que este es un trámite muy simple, se hace en la superintendencia, no tiene costo, ni siquiera necesita del abogado. Entonces, ahí es donde uno no entiende. ¿Cuál es la tosudez? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la ceguera? El no ver la necesidad de hacer las cosas distintas. Y yo lo que quiero pedir hoy día, Presidenta, para que esta sesión tenga sentido, es que nos hagamos cargo del tema de fondo. Es que el gobierno, que en esto las autoridades de salud, tras los aprendizajes que estamos haciendo, nos permita hacer una discusión de verdad respecto del sistema de salud que necesitamos. Además, no es solo de Chile, esta es una discusión mundial hoy día. La salud no puede depender del bolsillo de las personas. No podemos tener un sistema segmentado, público, privado. En el privado, la mayor proporción de recursos, el 20% de las personas. En el público, los adultos mayores, los que tienen mayores demandas, los que significan mayores costos para el sistema. Un sistema que es inequitativo desde el punto de vista... ¿Se me da un minuto? Tiene más tiempo porque usted también solicitó la sesión especial, así que me lo recordaba la senadora Ebensberger. Entonces, senadora, lo que a mí me gustaría, que en un ánimo que tiene de verdad toda la intención de ser constructivo, que tiene además la intención de que este Parlamento se justifique, que tiene la intención de que la política se reivindique. Cuando la gente hoy día nos cuestiona a todos, ¿qué hacemos frente a la crisis? Cuando la gente espera de nosotros esperanza, no cuestionamiento, espera que le demos señales de que conectamos con su realidad y que nos ponemos de acuerdo. Lo que yo quiero pedir por su intermedio es que el gobierno se haga parte de esta discusión de fondo. Hoy día mire lo que estamos discutiendo. Se rechazan el 30% de las licencias para cumplir en el caso de personas que tienen confirmado el contagio. Yo espero que lo mismo se haga respecto de aquellas que tienen que ver con los contactos estrechos. Que el COMPINE en eso además fuerza a la ISAPRES, que resuelva rápido, que no necesita ir una persona. Pero hoy día siguen sumando esta mirada estrecha a las ISAPRES, donde priorizan el negocio y no la salud de las personas. Ojalá ese sea el mensaje que transmitamos fuerte para hacer un quiebre en la agenda legislativa. Todos estamos dispuestos a una discusión, pero una discusión en serio, que garantice el derecho a la salud, que ponga al centro a las personas, que termine con esta segmentación y que además le ponga atajo, algo que hoy día ya no es tolerable. No es tolerable. Mantener a las ISAPRES como instituciones que aseguran la salud en estas condiciones es inaceptable. He dicho, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, senadora Goix. Tiene la palabra la senadora Luz Ebensberger, por 6 minutos. Gracias, Presidenta. El sistema de aseguramiento de salud privado, sin duda que presenta serias dificultades y vacíos regulatorios que se arrastran desde hace muchos años y que necesitan ser resueltos con prontitud. Estos vacíos han incentivado una costosa judicialización que ya se ha reiterado varias veces acá, que pone en riesgo no solamente a los afiliados a estas ISAPRES, sino que también a la sostenibilidad del sistema. Y han introducido también incertidumbre respecto a elementos cruciales que son la base del mismo, como por ejemplo la diferenciación de precios por sexo y edad, preexistencias, etcétera, que hoy con urgencia requieren ser revisados.
Pero de la misma manera como criticamos esta alza de precios unilateral que hicieron las ISAPRES, reconociendo que es una facultad legal, pero que por otro lado demuestra también una desconexión total con la realidad que está viviendo el país frente a la pandemia de este coronavirus, que no solamente vive Chile, sino que el mundo entero. Sí creo que es importante sostener que no basta con soluciones parciales o que estén acotadas a determinados temas. Así no basta, ¿no es cierto?, con suspender el alza de estos precios, sino que hay que resolver todos los problemas de fondo y en su contexto para que esto de verdad avance en el sentido correcto. Hoy sabemos, ¿no es cierto?, de acuerdo a los datos de la encuesta CACEN del año 2017, que un 14,4% de la población forma parte del sistema de salud privado. Y si bien es real que el sistema de salud privado chileno presenta fortalezas tales como ofrecer una buena calidad de atención y una multiplicidad de convenios con prestadores privados, no puede desconocerse que presenta hace varios años una serie de deficiencias regulatorias que han provocado descontento en aquel sector de la población que ha optado por este sistema por sobre la alternativa, tal vez para algunos poco atractivo, de migrar hacia el sistema estatal. Las razones de este descontento son variadas, pero el máximo síntoma se encuentra en el proceso de judicialización que aquí se ha señalado contra las alzas de los precios, bases de los planes de los usuarios. Estas alzas, tan impopulares entre los usuarios, han dado lugar a la presentación de recursos de protección que han elevado además enormemente los costos de las ISAPRES, como acá ya se ha señalado, provocando además como consecuencia que estas ISAPRES suban, ¿no es cierto?, los planes. En Chile, en el año 2019, se interpusieron en total 389.606 recursos de protección. De estos, 376.732, es decir, el 95% de todos los recursos de protección, fueron interpuestos contra las ISAPRES por alzas de precios o problemas de cobertura. Solo la Corte de Apelaciones de Santiago, o solo a la Corte de Apelaciones de Santiago, le correspondió conocer 145.742 de estos recursos con las ISAPRES. Sin duda que la sola lectura de estas cifras que fueron tomadas, ¿no es cierto?, del resumen laboral jurisprudencial de las Cortes de Apelaciones de Santiago del año 2019, demuestra que se requiere urgentemente avanzar en solucionar todos estos problemas regulatorios de las ISAPRES, avanzar también en el sistema público con la modificación a FONASA y avanzar también con crear mayores atribuciones o entregar mayores atribuciones a la Superintendencia de Salud. Y quisiera recordar que existen en tramitación dos proyectos de ley, el boletín 13.178, mensaje del Ejecutivo, ¿no es cierto?, que contiene el proyecto de reforma al Fondo Nacional de Salud y que crea un plan de salud universal, que está actualmente en primer trámite en la Cámara de Diputados, lamentablemente con un informe negativo. Y finalmente, recordar que se encuentra pendiente en la Comisión de Salud de este honorable Senado el boletín 8105-11, iniciado durante el primer gobierno del presidente Piñera. Quisiera reiterar, porque ya lo he dicho antes, que el Ejecutivo ha presentado en 23 oportunidades urgencia al proyecto, 21 urgencias suma, una urgencia simple y una discusión inmediata. Puede que el proyecto guste más o menos, puede que hayan válidamente opiniones distintas de todos los integrantes de la comisión, pero este proyecto debe ser tratado porque tenemos que buscar no soluciones parciales, sino que debemos discutir el fondo del sistema y su funcionamiento a través de estas modificaciones. Arreglémoslo, busquemos un consenso, pero tenemos que ser capaces
de darle a todos los chilenos, a ese 15% de chilenos que está en ISAPRE y a ese 85% que está en FONASA, seguridades de que van a tener un igualitario y buen acceso a la salud. Gracias, senadora Eppensberger. Tiene la palabra el senador Latorre. Gracias, presidenta. Las sesiones especiales del día de hoy, tanto de pensiones en la mañana como salud ahora en la tarde, dan cuenta de un modelo neoliberal que mercantiliza lo que deberían ser derechos sociales. Salud y pensiones deberían ser derechos sociales universales garantizados por el Estado, que no dependan del bolsillo de las personas, sino que un derecho de ciudadanía. Entre otras cosas, por eso necesitamos una nueva Constitución que los garantice, pero eso será una discusión que daremos y en las urnas espero el 25 de octubre aprobando una nueva Constitución a través de una convención constitucional. Pero vamos a lo que nos convoca en cuanto a salud y este abuso de las ISAPRE y este descriterio de las ISAPRE en un contexto de pandemia por coronavirus. Nosotros deberíamos avanzar como país hacia un sistema y a un seguro único, universal y solidario de salud. Es decir, todos aportamos un 7% de nuestro salario a este seguro único, universal y solidario. Los más ricos ayudamos a financiar a los más pobres, a los más vulnerables. Los sanos ayudamos a financiar a los enfermos. Y más el aporte del Estado a través de los impuestos y rentas generales, se financia un sistema basal de salud público que sea pertinente, de calidad para todo quien lo necesite. Eso ocurre en muchos países del mundo, eso no es inventar la pólvora o vender humo, como dicen algunos, sino que esto se aplica hoy en muchos países del mundo desarrollados y han hecho reformas en esta dirección países con el mismo nivel de desarrollo económico que Chile hace ya varias décadas atrás. Para poner solo un ejemplo, yo presenté un proyecto de acuerdo la semana pasada en contexto del coronavirus para ver quién paga la cuenta, quién de los hospitalizados paga la cuenta. Es decir, una persona que se enferma y cae, que tiene que ir a un tratamiento o estar en atención sanitaria especializada, en la UCI, en la UTI, pueda estar 15 días, 20 días, al final va a salir con una cuenta. Y claro, en el sistema que tenemos hoy día depende si eres FONASA A, B, C o D, segregado, y si eres ISAPRE, el plan que tienes. Eso no debería pasar. La cuenta la deberíamos pagar solidariamente entre todos, no cargársela al enfermo. Por eso mi pregunta es si las ISAPRES en este contexto van a seguir abusando descriteriadamente o van a hacer un esfuerzo para, por ejemplo, pagar la cuenta de sus afiliados y también el Estado solidariamente a quienes son FONASA para que ninguna persona hospitalizada, que va a ser el 5% aproximadamente de los contagiados universalmente, se tenga que endeudar o andar celebrando bingos para pagar la cuenta. Gracias, presidenta. Gracias, senador Latorre. Tiene la palabra el senador Andrés Alamán, hasta por 4 minutos, según el tiempo de su bancada. Muchas gracias, señora presidenta. Creo que en el día de hoy ha quedado o está quedando de manifiesto por qué este Congreso está tan desprestigiado. En la mañana nos dedicamos a ver el tema de la AFP y al final de la reunión quedó de manifiesto que hacía 12 años que no existía una reforma al sistema previsional. Ahora va a quedar de manifiesto que hace 9 años que no hay una reforma al sistema de ISAPRES. ¿Y por qué ocurre esto? Por una razón muy simple. Porque más allá de los discursos encendidos, a la hora de la verdad, la oposición sistemáticamente bloquea toda reforma que permita mejorar uno u otro sistema. En el caso de las ISAPRES, basta referirse a lo que ocurrió en el año 2011, donde se presentó el primer proyecto, que entre paréntesis ha sido el chasis con el cual se ha continuado trabajando en esta materia. Trabajando es un decir, porque hasta ahora el avance es cero. Durante el gobierno de la presidenta Bachelet II, hubo 0 avance en esta materia. 4 años completamente perdidos, porque no hubo 1 milímetro de avance en materia de modernización, mejoramiento y, en definitiva, avance en materia de ISAPRES. Y ahora estamos exactamente en lo mismo. Entonces,
la senadora Goich, con razón, decía que nos hiciéramos cargo del problema de fondo. Pues bien, eso es precisamente lo que este Congreso no hace y lo que la oposición, en definitiva, bloquea. ¿Por qué digo esto, señora presidenta? Porque si hubiéramos avanzado en las líneas de la reforma que está propuesta, muchos de los problemas que aquí se han señalado no existirían. Tendríamos un sistema privado que coexiste con el sistema público, ojalá en un ambiente de cooperación. Ese sistema privado, en vez de tener miles de planes que nadie puede cotejar o comparar, tendría que garantizar un plan de salud universal, y ese plan de salud universal no tendría ninguno de los defectos de fondo que tiene el sistema de ISAPRES hoy día. No discriminaría por sexo, no discriminaría por edad, no discriminaría por preexistencias. Y en relación a los precios, un sistema de esa naturaleza, reenfocado en la forma que estoy señalando, no tendría ningún inconveniente para que, por ejemplo, como existe en otras actividades, hubiera un panel de expertos que, bajo la regulación del gobierno de turno, pudiera avalar o pudiera, en definitiva, determinar cuál debe ser el precio de los futuros planes de salud. En consecuencia, señora presidenta, aquí no es que no exista un camino. Hay un camino para mejorar el sistema, pero lo que ocurre es que hay, en definitiva, también un bloqueo que, en definitiva, es un bloqueo oculto, pero que a la hora de la verdad queda en evidencia. Aquí la oposición habla contra las ISAPRES, habla contra las AFP, pero al final del día hace todo lo posible para que las cosas se mantengan exactamente igual. Y eso no es hacerse cargo del problema de fondo. Yo pienso que estas razones, que los dos temas que quizás son los más importantes para la opinión pública, tengan 12 y 9 años de rechazo, nos deja muy mal como Poder Legislativo. Y yo espero que tengamos una actitud diferente para, como que hice señalado, nos hagamos de una vez por todas cargo del problema de fondo. Gracias, senadora Alaman. Tiene la palabra el senador Jaime Quintana. Efectivamente, gran parte del descontento, la desconfianza hacia la política, hacia las instituciones, tiene que ver con que estos dos temas que han sido parte de las sesiones de hoy, pensiones en la mañana y ISAPRES hoy día, no están resueltos. Y no están resueltos porque en esto sí tenemos que ser muy claros, porque tenemos distintas vías de aproximarnos al tema. Yo escuchaba a un senador hace un rato atrás, de la Renovación Nacional, decir que, mire, si en la medida que se cumplan las circulares de la superintendencia, esto se arregla. Otra senadora decía recién, no, es que no se han visto los proyectos un senador decía, no se han visto los proyectos de los senadores, las mociones. Una senadora decía, es que no, mientras el Ejecutivo no traiga una propuesta, esto no se resuelve. Yo probablemente voy a estar más pesimista que el resto. Yo creo que no se resuelve con ninguna de las anteriores. Y me sorprende que no nos queramos hacer cargo del tema de fondo. El tema de fondo es bien claro. Muy pocos senadores se han referido al tema de la Constitución. Bueno, si el punto está, Presidenta, que nosotros tenemos acá un derecho social no recurrible. La Constitución, el artículo 19, número 9, simplemente esboza un derecho en 600 caracteres, es decir, algo así como 2 tweets. Eso es todo lo que establece para la salud de los chilenos, pero no establece la posibilidad de recurrir sobre ese derecho. ¿Qué es lo que han hecho los chilenos? Y aquí es donde el Parlamento se pone una venda en los ojos, porque las cortes de apelaciones nos están diciendo todos los días lo que hay que hacer. Finalmente están aceptando estos famosos recursos de protección, miles ya, en donde, como decía una senadora recién, las ISAPRES se gastan 30.000 millones de pesos el año pasado solo en costas judiciales, de cosas que pierden. Aquí hay algo que no me cuadra. O bien, eso es mucho y no están gastando tanto, o bien las utilidades que se declaran de las 9.000 millones del año pasado probablemente son superiores a esa cifra, porque de lo contrario no cuadra con que se gasten 30.000 millones en pagar costas judiciales. ¿Para qué? Para algo, reitero, que las cortes en todo Chile nos están diciendo, háganse cargo. Bueno, el tema está en la Constitución, porque no tenemos establecido un derecho social recurrible y por lo tanto los ciudadanos lo que hacen es irse por la vía de la vulneración del derecho de propiedad. Si esa es la discusión, estimados colegas, señora Presidenta, se están yendo por la vía de que aquí se pasa a llevar el derecho de propiedad, pero no el derecho a la atención de salud, porque eso no es recurrible en Chile. Entonces, recién hoy día tenemos una luz de esperanza para alguien que pueda seguir con expectativa y esperanza justamente esta sesión, es que en el proceso constituyente que viene, y esa tal vez debiese ser la conclusión de todos
en esta sesión de hoy día de recomendarle al órgano constituyente, cualquiera sea, esperamos que gane el apruebo en octubre, decirle, bueno, esta es la primera cosa respecto a la cual hay que hacerse cargo. Pero si eso lo dijeron, consulta a los alcaldes de diciembre pasado, presidente. Toda la consulta de Chile fueron los temas más demandados por los chilenos, con más del 91% de apoyo justamente para cambiar aquello. Entonces, yo creo que no nos estamos haciendo cargo del tema de fondo. El tema de las propuestas, sí, efectivamente, más que pensar en las circulares, que el proyectito, quien toca nada del tema de ISAPRE, es cómo efectivamente nos ponemos de acuerdo para que en la Constitución esto se establezca como un derecho social garantizado, y no como está hoy día, y por otro lado, cómo avanzamos a la creación de un seguro único en salud, como lo tiene Canadá, como lo tiene Corea del Sur, Australia, muchos lugares. Y la biblioteca nos tiene también lleno de cosas, de documentos, en esta dirección. Entonces, aquí falta que el Parlamento actúe. Y digamos, por todo esto no se soluciona con circular ni con proyectitos. Aquí se requiere una modificación constitucional y pongámonos de acuerdo, por otro lado, cómo creamos un fondo de salud único en donde quienes quieran y puedan tener un seguro de salud complementario, privado, bueno, lo tenga, pero es que eso es lo que siempre debería haber sido las ISAPRES, y no esto que es finalmente el servicio completo, porque además no lo brinda. Acá estamos, Presidenta, en medio de esta pandemia, donde, como se decía recién, 1/3 de las licencias han sido rechazadas, licencias médicas por COVID positivo, han sido rechazadas total o parcialmente por la ISAPRES. Entonces aquí claramente tenemos, mientras por un lado está la primera línea de salud, que yo espero que mañana le hagamos un homenaje, no solo aplaudiéndola, sino que también respaldando un proyecto de acuerdo donde el gobierno se haga cargo de ver también incentivos y apoyos para quienes hoy día están arriesgando su vida, están alterando su vida, como son los trabajadores de la salud. Pero en otro extremo tenemos a estos señores que son los prestadores privados, que durante toda la pandemia han sacado la voz una sola vez. Sacaron la voz el 30 de marzo para decir que iban a subir los planes. Y el gobierno que dijo, yo recuerdo haber escuchado al ministro de Economía, el 17 de marzo, que con un estado de excepción, como el que hoy día tenemos, sí se podía alterar los precios. Y después de eso, ¿qué pasó? El gobierno simplemente le pide un gesto a los prestadores privados de salud. Entonces, no me vengan con la propuesta de un proyectito del gobierno, esto se va a resolver. Eso no es hacernos cargo del tema de fondo. Creo que tenemos que avanzar a un seguro privado, pero también dejar esto en manos de una nueva constitución, y esa claramente debe ser la respuesta a este Congreso, a este Senado, si efectivamente se quiere hacer cargo de lo que miles de chilenos hoy día, mediante los recursos en las Cortes, nos están diciendo, y mediante, ¿no es cierto?, lo que las propias Cortes están resolviendo. He dicho, Presidente, gracias. Gracias, senador Quintana. Tiene la palabra el senador Coloma, hasta por 4 minutos, de acuerdo al tiempo de su bancada. Bueno, hay un problema. Presidenta, muy brevemente, entonces, la verdad es que aquí el tema de fondo se ha planteado tangencialmente, y yo quiero hacerlo más directamente. Aquí estamos viendo una confrontación entre dos modelos de entender la sociedad. O las instituciones se fundan y confunden lo estatal con lo público, o quienes creemos que es más justo y más eficiente un sistema que integre a los particulares en la provisión de bienes públicos. Aquí no estamos frente a esa caricatura de los solidarios versus los egoístas. Yo creo que este hemiciclo todos queremos que las personas tengan acceso a la seguridad social, que permita condiciones de vida dignas, especialmente los que están más complicados. Y nos dicen algunos que solo puede ser a través de un Estado prestador, que tiene que haber un sistema único de seguridad social en sus manos, porque eso garantiza que todo va a funcionar bien. La verdad, lamentablemente eso no ha sido la experiencia histórica, y es una visión ideológica que creo que está en otro tiempo, en otro sector, en otra galaxia. Creo que, al contrario, creo que y adicionalmente esto que cada uno se rasque con sus propias uñas, a lo mejor alguien lo puede pensar. Yo no conozco a nadie en el Senado que así lo piense. La pregunta es cómo hacemos una sociedad más solidaria, más eficaz. Por un lado, obviamente tiene que ver con los sistemas tributarios, pero además tiene que ver con los sistemas integradores, donde se puede mezclar una red de aseguradores con personas que desarrollan una red sanitaria al interior del Estado. Esa es la pregunta de fondo. La pregunta de fondo adicional es que tenemos un sistema de salud fracasado en lo privado que demanda desmantelarlo y sustituirlo por otro completamente diferente, o tenemos un sistema perfectible que requiere mayores niveles de integración entre lo estatal y lo privado, que requiere mayores grados de eficiencia y mucho más grados de transparencia. Y yo claramente estoy en la segunda de las lógicas. Y creo que estos discursos anti-seguros privados, anti-prestadores,
de verdad yo creo que no corresponden a esta época. Y la crisis del COVID-19 nos ha permitido evaluar que tenemos una red sanitaria que es integrada, y donde por un lado tenemos una gran ventaja, que hoy día tenemos una capacidad pública en materia hospitalaria completamente distinta a lo que teníamos hace décadas anteriores, y que son perfectamente, no solo dignas, sino que son las más dignas para generar determinados escenarios frente a las pandemias. Pero también tenemos una red de seguros privados que ha permitido tener una alternativa que además es complementaria y absolutamente indispensable. Estamos hablando de 3.500.000 personas. Alguno puede decir, mire, terminemos con el sistema. Son 2.500.000 personas que pasan a ser parte de FONASA. ¿Y cuál es la realidad de todas las estadísticas que yo he visto? Que eso es completamente inmanejable, ingobernable. Al contrario, yo creo que esta es una oportunidad, y por eso cuando yo vi la citación no es para hablar de un tema particular, tiene que ver con tratar el sistema de salud. Y eso es lo que yo, de alguna manera, y con toda la humildad del mundo, porque uno se puede equivocar, quiero plantearlo en su exacta dimensión. ¿De qué estamos conversando? Estamos hablando no de la casuística, estamos hablando de modelos. Y pueden ser perfectibles, más yo creo que hoy día los chilenos quieren bienes de calidad, oportuna, con mejores niveles de dignidad. Eso no lo vamos a dar con modelos teóricos ni con mecanismos de otras épocas. Yo creo que hay mucho que mejorar, pero honestamente no hay nada que destruir. Y eso para mí es el sentido último de esta discusión. Lleva años, lo han dicho otros senadores, proyectos presentados y largamente dilatados. Claro, cuando se dilatan soluciones a los sistemas, después no me parece legítimo reclamar porque no hay cambios en el sistema. Yo invito a hacer algo distinto, entender que hay dos modelos que pueden ser y son necesariamente integrados, tienen que ser unidos, pero para eso tenemos que hacer el esfuerzo de modernizarlo, no de liquidarlo. Ha dicho el presidente. Gracias, senador Coloma. Tiene la palabra la senadora Carmen Gloria Aravena, hasta por 2 minutos, de acuerdo a su bancada. Gracias, presidenta. Bien breve, porque tengo muy poco tiempo. Una reflexión. Hubiéramos esperado probablemente un mayor compromiso de parte de las ISAPRES respecto a la vida humana, que es lo que más sagrado que tiene una sociedad. Pero quizás ahí está el punto. Yo creo que muchos senadores han hablado, que llevan años en el Senado, llevamos más de 8 años de discusión de un tema que debimos haber regulado. Evidentemente no hay ningún sistema que no sea perfectible, pero es impresentable que le digamos a la ciudadanía que tienen que elegir solo lo público o solo lo privado. Los sistemas tienen que funcionar ambos. El tema es que el Senado y el Estado, a través del gobierno, debe ser capaz de asegurar que las prestaciones que se vayan a dar sean justas, sean correctas y sean sostenibles en el tiempo. Yo creo que el error más grande que ha habido, y aquí hay que hacer un mea culpa, es haber demorado 8 años en que tengamos que seguir discutiendo un tema que hoy día, cuando tenemos la mayor crisis sanitaria en la historia de los últimos 100 años, nos demos cuenta que en realidad había cosas que mejorar. Yo también coincido, no basta con que hagamos una conversación, no basta con que saquemos una resolución. Si la normativa estuviera eficientemente redactada, nosotros debiéramos estar tranquilos con lo que nos sucede, porque debiéramos tener la mayoría de las cosas normales y encauzadas. Entonces la invitación es a la Comisión de Salud a trabajar profundamente. Lo están haciendo bien, pero hay que apurar el tranco y poder comprometernos con un plazo que no debiera ser superior este año para poder resolver la ley FONASA y la ley de SAPRE. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora Aravena. Tiene por último la palabra el senador Durana, hasta por 4 minutos. Gracias, presidenta. ¿Se escucha? Sí, se le escucha muy bien, senador. Gracias, presidenta. El día 31 de marzo del presente año, 7 ISAPRES anunciaron un alza de sus planes, lo que afectaría casi el 89% de los afiliados, es decir, más de 3 millones de personas. Anualmente las instituciones podrán revisar los contratos de salud, pudiendo solo modificar el precio base del plan en condiciones generales que no importen discriminación entre los afiliados de un mismo plan. La reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, plasmada en miles de sentencias dictadas a la fecha en recursos de protección interpuestos en contra de las ISAPRES por los usuarios del sistema, establecen con meridiana claridad
la ilegalidad en la que incurren estas entidades a momento de determinar alzas unilaterales en sus planes de salud. Estas sentencias han establecido unánimemente la arbitrariedad que implica incrementar el valor de un plan de salud sin antecedentes que lo justifiquen, las facultades de las ISAPRES para reajustar el precio de los planes de salud que esté condicionada por un cambio efectivo en el costo de las prestaciones médicas. En consecuencia, la revisión de los precios de los planes de salud solo resultará legítima, real, objetiva y esencial si las prestaciones se adaptan a todos los que contrataron el mismo plan y cada uno de estos parámetros que han sido claramente establecidos por la Corte Suprema de Justicia, por lo que es inentendible que estas entidades, en una actitud que lo único que hace dañar la tranquilidad de sus propios usuarios, suban arbitrariamente sus planes año tras año. Asimismo, y en un hecho clarificador de la gravedad de las acciones arbitrarias de las ISAPRES, la Corte Suprema ha determinado que las alzas de los planes de salud implican afectar directamente el derecho de propiedad del recurrente, protegido por el artículo 19, número 24 de la Carta Fundamental, toda vez que conllevan una disminución concreta y efectiva en el patrimonio de los afiliados porque sufren una carga derivada del mayor costo de su plan de salud. Revisados los antecedentes que se exponen para justificar estas alzas, se encuentran algunos elementos que no son justificables, como lo es el aumento de los costos administrativos de las ISAPRES, incorporando los gastos que por concepto de costas judiciales les significa a las ISAPRES las legítimas acciones que sus usuarios ejercen para protegerse de la arbitrariedad generada por estas mismas entidades. Son estas las consideraciones que nos deben llevar a una reflexión. Nuestro primer deber es con los ciudadanos y es con ellos que requieren una respuesta legislativa urgente que se traduzca en una reforma que devuelva las condiciones de igualdad y equidad entre los cotizantes y las ISAPRES. Espero sinceramente que el proyecto de ley pueda ser afrontado con urgencia lo más pronto posible. Gracias, Presidenta. Gracias, senador Durana. Se ha inscrito el senador Navarro hasta por 3 minutos. Presidenta. Bien, como dijo el senador Alamán, señora Presidenta, ha llegado la hora de la verdad. Hay algunos que quieren tener el monopolio de la verdad. La verdad para 3,5 millones de afiliados a ISAPRE es que hay un conjunto de abusadores, descriteriados, criminales, por cuanto unarse en los planes de salud lo que provocan es dejarlos en la estacada y poniendo en riesgo la salud de millones de personas que ven como año a año tienen que recurrir a los tribunales de justicia, cientos de miles de recursos de protección. A la ISAPRE les cuesta 30.000 millones de pesos el proceso judicial y sus ingresos son de 10.000 millones. Entonces uno se pregunta, ¿qué se defiende? Se defiende el modelo económico en salud. Y es falso de que aquí haya un bloqueo oculto. Si lo que hemos dicho durante todo este tiempo, décadas, hay que terminar con el sistema privado y establecer un sistema público mixto, en donde los que tienen mayores ingresos tengan un acceso a la salud diferenciado, pero hay 12 millones, 13 millones de usuarios en FONASA. 33 años llevo en FONASA, señora Presidenta. Ese es mi sistema de afiliación de salud desde muy joven. Y quiero decir que cuando uno observa el fondo de este debate, Colmena, Vida 3, Banmédica 4,9%, aun cuando la Corte Suprema ha dicho no pueden haber alzas unilaterales. Y digo entonces, aquí la reflexión de fondo es la que ha dicho el presidente de Francia, que es Macron, que no tiene nada de izquierdista, no tiene nada que pudiera ser calificado como las fuerzas del mal por los senadores de derecha. Y lo que Macron ha dicho, lo que ha revelado esta pandemia es que la salud gratuita, nuestro estado de bienestar, no son costos o cargas, sino bienes y servicios que tienen que estar fuera de las leyes de mercado. Eso es lo que dice el presidente de Francia. Y aquí,
en medio de la pandemia, y cuando las ISAPRES han abandonado a sus filiales, la derecha sale a proteger la ISAPRE. Presidenta, en la mañana estuvimos con las AFP. Si no hay un cambio profundo en la perspectiva de esta oposición, de la izquierda a la oposición o de la centroizquierda, estamos perdidos. La gente nos va a pasar la cuenta porque no hemos sabido defender el interés de los trabajadores y de la ciudadanía. Y es responsabilidad de la centroizquierda y de la izquierda. Y no estamos cumpliendo. Desde el momento que solo nos damos el tiempo para debatir. Aquí se requieren cambios profundos y creo que las ISAPRES, Presidenta, tienen que ser producto de un proyecto de ley que ha presentado el senador Quinteros. No podemos seguir con acuerdo del presidente con su amigo de la ISAPRE. He dicho, Presidenta. Gracias, senador Navarro. Entregaré la palabra entonces al señor superintendente para que se haga cargo de los planteamientos, las consultas que se han hecho en el debate. Tiene la palabra, señor superintendente. Presidenta, muchas gracias. Bueno, ¿cómo no coincidir con muchos de los planteamientos que han dicho los honorables senadores? Porque para una autoridad el asumir un rol de superintendente no es fácil, considerando a una legislación que probablemente ya no responde a las necesidades actuales de un sistema de salud. Desde que asumimos esto, teniendo consciente el principio de legalidad que establece la Constitución y que dice que ninguna autoridad, ¿cierto?, puede actuar más allá de lo que la ley le permite, fuimos viendo una serie de acciones que no se habían hecho por diversos motivos, sin juzgar a nadie, pero que parecen inaceptables. Nos encontramos con situaciones donde la identidad de género era un obstáculo para que una persona sea admitida por una ISAPRE. ¿Cómo se solucionó eso? Lo resolvimos por una circular de esta superintendencia. Nos encontramos con planes de salud en el cual el parto es castigado y se utilizaba como un incentivo para manejar el precio del plan de salud. ¿Por qué no se resolvió antes? ¿Cómo lo resolvimos? A través de una circular de esta superintendencia. Escuché muchas veces, Presidenta, decir, esto usted no lo puede hacer, esto no se hace, usted va a tener problemas legales, pero sin embargo con voluntad se ha hecho. Nos encontramos con diversas tablas de factores, con 18 tramos de edad, con diferencias abismantes en los precios de los planes de salud entre mujeres y hombres. ¿Qué hicimos? Obligamos a las ISAPRES a tener una tabla única, con menos tramos de edad y sin diferencia entre hombre y mujer. Puede que no solucionemos todo lo que nosotros querríamos solucionar, pero sin embargo se avanza. Hoy en día, la falta de transparencia, y esta falta de transparencia del sistema que se aprecia claramente la cantidad de reclamos que tenemos nosotros, están envueltas en diversas situaciones, donde la superintendencia lamentablemente se encuentra con esta cortapisa legal o esta barrera legal de poder ir más allá. Impusimos la desafiliación electrónica aprovechando los medios tecnológicos que hoy día existen, de tal forma que una persona pueda tomar una decisión y no que hoy día un agente de venta se transforme en un buzón o en un cartero que lleve una carta de desafiliación a otra ISAPRE. Y así, Presidenta, hemos ido avanzando y hemos ido avanzando dentro del marco que creemos nos permite la ley. Cuando se dijo en algún minuto que por qué no frenamos esta alza, créame que nosotros incluso desarrollamos un borrador de circular tratando de interpretar la norma. Y hay que ser responsable. Vuelvo al artículo 7º de la Constitución porque hubiese sido más irresponsable de parte de esta autoridad haber dispuesto u obligado a las ISAPRES a frenar un alza y después haber sido revertida esa decisión por un tribunal de la República, dando falsas expectativas a las personas. Yo no quiero y no soy quien para juzgar el tiempo que ha habido de tramitación. Uno puede decir han pasado varios años. Yo lo único que puedo decir que independiente de quién esté acá y del gobierno de turno, esta discusión la vamos a tener año tras año. Y hoy día, probablemente agravada por la situación de pandemia que estamos viviendo. ¿Qué hemos hecho también? Hemos impuesto a las ISAPRES multas históricas. Ustedes puedo hacerles llegar por oficio de que en toda la historia de esta superintendencia jamás se habían aplicado multas tan altas como las que se han aplicado hoy día frente a infracciones. Nos encontramos con infracciones en la entrega de medicamentos GES, con infracciones en las notificaciones, y este fue un mandato del presidente de la República,
a través de la Política Nacional de Medicamentos, ser estrictos en esto. Nuevamente, dentro de lo que podemos hacer. Hemos impuesto sanciones históricas a los prestadores que han incumplido también la normativa, y que han sido también, y debo decirlo, porque muchos senadores también han hecho denuncias, las hemos acogido, y así es como tenemos que trabajar todos juntos. Insisto, da lo mismo la cantidad de veces que pongamos la urgencia. Nosotros, como autoridad, en este caso de la Superintendencia de Salud, vamos a estar siempre dispuestos a conversar. Acá en esta superintendencia, yo vengo del sistema público de salud, pero acá en esta superintendencia hay gente, hay una riqueza técnica tremenda, donde en conjunto podríamos trabajar alternativas que sean viables, que mejoren mucho el sistema, que impidan los abusos, mejoren la transparencia. Y esa riqueza técnica, porque son personas que no pertenecen ni a un partido político, ni son de un gobierno de turno, son personas que han trabajado toda una vida en esta superintendencia y que tienen esa riqueza que está a disposición del legislador para resolver estos problemas. Eso es lo que yo puedo decir como autoridad. Estamos plenamente dispuestos a lo que ustedes dispongan en ese sentido. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor superintendente. El senador Quinteros ha solicitado unos minutos para hacer consultas al señor superintendente y algunas respuestas. Tiene la palabra, señor Quinteros. Gracias, presidenta. Lo que pasa es que el señor superintendente ha dicho que él ha solucionado los problemas en base a circulares. Pero yo le quiero recordar al señor superintendente que las circulares solo tienen efecto para el futuro. No solucionan ningún tipo de problema actual. Y eso, para solucionar los problemas actuales, para eso está el estado de catástrofe. Ahí están las facultades. Por eso que hemos reclamado que en estas circunstancias que estamos viviendo no se ha hecho uso de las atribuciones que le da el estado de excepción. Si las circulares que habla el superintendente es a futuro. También la gente no sabe que los planes van venciendo mensualmente. Entonces, cuando se habla de que se postergó por 3 meses los planes, se postergó, pero al plan de junio, después al plan de julio. O sea, es diferente, no es que en un solo paquete se haya solucionado el problema, es muy diferente. Entonces hay que explicarle muy bien a los usuarios para que entiendan bien el problema. No es que aquí se haya solucionado nada. Ahora, con respecto, aquí se hace mucho que la obstrucción de la oposición, yo le quiero decir que es verdad. Durante el gobierno pasado no avanzamos en salud. Yo fui uno de los que más reclamó, porque las prioridades eran otras. Y el gobierno de esa época dijo cuáles eran sus prioridades. Reforma laboral, reforma tributaria, reforma educacional, etc. Esas eran las prioridades y se hicieron. Pero el actual gobierno se comprometió a solucionar estos problemas. Está allí en el programa de gobierno del actual presidente. Entonces, por eso que nosotros reclamamos. Acá nosotros queremos avanzar. De verdad queremos avanzar. Y lo dijo muy bien el senador Chaguán. Es verdad, hay una buena predisposición de la Comisión de Salud. Pero no le echemos la culpa a que hay obstruccionismo, porque no es así. Acá yo tengo la relación de cuando este proyecto ingresó el año 2011. Es verdad que no avanzó en el proyecto pasado, en el gobierno pasado, pero cuando ingresó este gobierno, el anterior ministro de Salud lo reactivó. Hubo cambio de ministro, sacaron el proyecto. Este proyecto está detenido porque el Ejecutivo, después del 18 de octubre, no le ha puesto urgencia en nada. Ni siquiera ha dado respuesta a los requerimientos que le hicimos a los senadores en forma transversal cuando se presentó este proyecto. Se demoraron 3 meses. Todas las respuestas fueron negativas. Entonces, no digamos las cosas que hay un obstruccionismo y que no queremos dejar avanzar. En lo personal, y le consta a los miembros de la Comisión de Salud, tengo la mejor predisposición para avanzar en estos proyectos. La mejor predisposición. E incluso habíamos llegado a acuerdo con el ministro de Salud cuando fui presidente de esta comisión para que viéramos juntos el proyecto de FONASA y el proyecto de ISAPRE. Porque deben de ir paralelo. No sacamos nada
un proyecto en una Cámara y el otro proyecto en la otra Cámara, porque se van a cruzar, se van a contradecir. Y aquí tienen que ir los dos proyectos de la mano. Nada más, presidente. Gracias, senador Quintero, por haberse cumplido el objeto de la sesión. Vamos a levantar previo a una cuenta agregada que le va a dar la palabra al señor secretario para que informe a la sala. Gracias, señora presidenta. En estos momentos ha llegado a la mesa un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República con el que retira y hace presente la urgencia en carácter de simple a los siguientes proyectos. 1. El que regula las aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros y los servicios que a través de ellas se prestan. Boletín 11.934-15. 2. El proyecto sobre sistema de garantías de los derechos de la niñez. Boletín número 10.315-18. Se toma conocimiento de la calificación y se manda a agregar el documento a sus antecedentes. ¿Sobre la cuenta? Muy bien. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, senador Pizarro. Si no le entendí bien al señor secretario, la urgencia que se le puso es al proyecto de las aplicaciones de transporte pasajero. ¿Sí? Ya. Es urgencia simple. Y el seguro de salud, seguro catastrófico de salud, que está también, lo tenemos en la comisión, pero no tiene ningún tipo de urgencia, entiendo. No ha llegado nada distinto, ¿no es cierto? No ha llegado ningún oficio cambiando o modificando alguna urgencia en relación a ese proyecto, por lo menos hasta este minuto. Solo lo que hemos dado cuenta. Ya, entonces no nos vemos. ¿No? Senador Durresti, estamos levantando la sesión. Muy bien. Tiene la palabra. Presidenta. Gracias, presidenta. Hoy día en la mañana en la Comisión de Constitución se vio el proyecto de ley humanitaria o ley Punta Peuco, boletín 12.345-07, y el ministro hizo ver que estaba con discusión inmediata y verbalmente nos señaló que se le quitaba la urgencia para tener simple urgencia. Entonces, me gustaría preguntarle al secretario si ha entrado a la Secretaría esa referencia de... Solicito a los colegas guarden silencio porque no logro escuchar lo que plantea el senador Durresti. En definitiva, sí fue ingresada a la Secretaría la no renovación de discusión inmediata y, en definitiva, el dejarla con simple urgencia de este proyecto que he señalado. Señor secretario, tiene la información. Gracias, señora presidenta. Conforme a lo que nos han indicado desde la oficina de parte, se ha cambiado el carácter de discusión inmediata y se cambió por suma urgencia. Muy bien. Gracias, senador Durresti. Senador Navarro. Presidenta, te has dado cuenta de la urgencia que ha quitado el Ejecutivo y se puede informar cuál es el resultado de la solicitud que hemos hecho al Gobierno por patrocinar algunas de las mociones. Algunas están declaradas admisibles y están en boletines. Tienen que ver directamente con la contingencia pandémica, entre ellas la franja obligatoria para los canales de televisión de 2 horas en la mañana, 2 horas en la tarde, de tal manera que no tengamos los matinales, tengamos programas creados específicamente. Y otros más, la provisión del corte de las aguas, y otros más que han presentado diversos parlamentarios, que son mociones parlamentarias. Si el Senado va a ver solo los proyectos del Gobierno y ninguno de los proyectos que presentamos los parlamentarios, entonces quedamos entregados al presidente y sus amigos, que llegue, que siga de acuerdo con los dueños de canales, con los dueños de la ISAPRE, con los dueños de la sanitaria. Creo que es demasiado injusto con el Senado. El Senado tiene potestad legislativa y no hay un... Senador Soria. Presidenta, ¿me escucha? Le escucho muy bien. Un gran saludo, senador. Una sola cosita, chica.
¿Puedo hablar? Tiene la palabra. Presidente y colega, yo soy el más viejo, pero con menos experiencia, pero lo he escuchado y esta tarde quedado clarito. Lo que no los entiendo, ¿cómo es el sistema? Porque mi insinuación sería que desde mañana, por ejemplo, nos reuniéramos 4 o 6 horas y todo esto que hemos hablado, que lo veo maravilloso para que el país ande en avión y no haya ningún enfermo, tengamos todo resuelto. Yo lo he hecho 50 años en Iquique, a los alcaldes, a los chiquititos, tenemos buscado siempre la solución de todo. Mi insinuación es que nos reunamos todos los senadores y todo lo que hablamos salga en un acta y el presidente lo firmará en el día y el pueblo de Chile va a tener la verdadera salud que necesita tener y su gran desarrollo que también lo necesita en la vivienda y ya el pueblo empieza a ser feliz. Eso era todo, colegas y colegas presidentes. Gracias, senador Soria. Recogemos su propuesta para tramitarla en la mesa y en los comités. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.